En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Hoy martes 16 de junio del año 2026, avanzando esta semana, un día bastante fresco, a frío diría yo. 8 grados hizo hoy muy temprano, alrededor de las 7, José. No sé si la temperatura está un poco más baja, tipo a la madrugada, ¿sí? Acá me dice José más 7. Imagino que la sensación era 4 o 5, aprox. Y como salía el sol, entonces estaba calentando el día y bueno, esperemos que de alguna manera durante esta mañana siesta se mantenga relativamente agradable y a tomar los recaudos. Cierro paréntesis y le doy la bienvenida a mi compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas, Prince. ¿Todo bien y vos? Todo en órbita, nosotros con bufanda y todo. Pero bueno, comentario al margen. Y como siempre, recordando que este es un espacio realizado en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y como es habitual, vamos a hablar sobre temas económicos. Tenemos una entrevista pautada ya para minutos y ya me confirman desde producción que está en línea nuestro invitado de hoy. Él es Bernd Günther, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos CAFIM. ¿Cómo estamos, Bernd? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Prince, ¿cómo están? Saludos a la audiencia. Todo en orden, Bernd, y muy ansiosas por empezar esta entrevista porque queremos hacer una suerte de actualización de cómo está yendo el sector fluvial en estos meses que ya transcurrieron del año 2026, básicamente a mitad de lo que estamos cerrando el primer semestre, y qué mejor que hacerlo contigo, Bernd. Algunos datos que compartir con nosotros, la dinámica que viene teniendo el sector fluvial en lo que va de estos meses. Bueno, venimos con buena navegación, por suerte, en los últimos 2 meses. El río ha tenido un repunte favorable que nos ha permitido mantener calados de navegación de más de 12 pies, lo cual es óptimo. Entonces, sin mayores cuellos de botella en los últimos 3 meses. Esto va a seguir así durante el mes de junio, julio. Probablemente a partir de agosto ya veamos de vuelta un retroceso de las aguas, que es habitual en la curva natural del río. Y tuvimos un inicio de año complicado con aguas muy bajas y una crisis que se logró evitar en la desembocadura del río Bermejo. Por suerte este año adoptamos un protocolo de preventivo de dragado en coordinación con la ANNP y la prefectura. Eso resultó muy bien. Se hizo una inversión más o menos cercana a los $2 millones con fondos privados. Y bueno, se metieron las gradas en enero y se logró hacer un dragado preventivo del paso, y eso evitó el colapso de la navegación, como fue el caso del año anterior, ¿verdad? Donde sí hubo un embotellamiento de embarcaciones en la zona del Bermejo. Entonces logramos sobrellevar esa crisis este año. Si bien hubo algunas restricciones, no fue un embotellamiento total. Y luego sí ya vino el repunte de las aguas que nos permitió navegar con niveles normales. Lastimosamente no fue todo color de rosas este año, ya que tuvimos esta crisis del combustible con todo el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, lo cual disparó los precios de combustible a nivel internacional, y eso directamente afectó
los precios de compra regionales y locales, que eso obviamente lo están sufriendo los consumidores finales también con sus vehículos todos los días. Entonces estamos esperando a ver qué pasa con este acuerdo que se firmaría entre Estados Unidos e Irán, a ver si eso prospera, si avanza y cómo va a verse reflejado luego el precio de combustible para el mes siguiente. Ver, considerando el antecedente que mencionabas del año pasado, donde la situación se había complicado y el impacto había sido muy significativo, puntualmente estamos hablando del Bermejo, y el trabajo que se hizo de manera anticipada este año y que permitió justamente evitar ese impacto, si tuviéramos que hacer una suerte de balance de lo que se llegó a invertir versus lo que se impidió relativamente en materia de impacto, el resultado termina siendo más que auspicioso y permite, de hecho, trazar para más adelante este tipo de estrategia, ¿o cómo lo ven desde CAFIM? Totalmente. La obra, como te dije, no sobrepasó los $2 millones de inversión en dragados, y según cómo se da el cálculo, si se calcula solamente los tiempos muertos de las embarcaciones o también las mercaderías que no son vendidas a tiempo, el cálculo oscila por encima de los $70 millones. Entonces estamos hablando de algo que se justifica totalmente. Ahora bien, es una estrategia preventiva de emergencia, no quiere decir que sea sostenible en el tiempo, dragar todos los años de esta forma. Por ahí es algo que hay que ir monitoreando año a año, ya que hay años donde no es un problema, depende exclusivamente del nivel del río Paraguay. Lo que sí estamos haciendo, ADA, en coordinación con el gobierno, es analizando ya la autorización para hacer una obra complementaria que consiste en la apertura de un canal secundario de navegación, ya que en la zona del Bermejo hay como un islote que se formó, y del otro lado del islote hay una especie de arroyo que hoy en día no es navegable para remolcadores, pero que sí se podría canalizar y profundizar para que sea un plan B. Entonces los sedimentos del Bermejo no llegarían a esa zona y uno tendría como un bypass de la zona crítica ya permanente. Entonces es una obra que se está analizando, está en etapas ya de licenciamiento ambiental con el MADES, y bueno, si eso va avanzando, vamos a ver la forma de financiar esta obra para iniciarla este año, y la idea es tenerla lista ya para enero o febrero del año que viene, que es de vuelta al periodo complicado. ¿Este trabajo lo harán también en coordinación con el Ministerio de Obras o está excluido de este plan, Bern? Todo lo que hagamos en el río necesariamente tiene que estar coordinado con el MOPC, que es la autoridad que tiene potestad sobre los ríos y arroyos y lagos. Sí. Y obviamente, generalmente el MOPC deriva eso a la ANNP, que también por sus estatutos tiene competencias en dragados. Entonces la ANNP generalmente actúa de órgano técnico, supervisando las obras, haciendo las batimetrías previas y posteriores. ¿Hay algún estudio o estimación que hayan hecho desde CAFIM, Bern, con respecto a cuánto se necesita en materia de inversión para poner en condiciones ciertamente la navegabilidad o la infraestructura o logística en ese sentido? Bueno, en cuanto a esta obra específica de la canalización del Bermejo, estamos hablando de una inversión cercana a los $20 millones. Son más o menos 1,5 millones de metros cúbicos que habría que dragar en ese canal secundario. Ahora, si te referías a obras en general, no tengo un número en mente. Sí te puedo decir que hoy en día la inversión estima, son unos $20 millones anuales lo que se está invirtiendo en dragados de mantenimiento del río, desde confluencia hasta el río APA. Eso es lo que hoy se está invirtiendo en el tramo paraguayo y compartido con Argentina. No quiere decir que sea el número ideal, ¿verdad? Hay que hacer una ecuación ahí de los precios unitarios que se están pagando y también tratar de extender el alcance de las obras, ya que esas obras que hoy se hacen son solamente dragados de mantenimiento. O sea, es reposicionar la arena de un lugar menos profundo a un lugar más profundo, es lo único que se hace. No se están haciendo obras de ensanchamiento ni de profundizaciones. Y los derrocamientos que se hicieron, se hizo en 2024 el primer derrocamiento, que fue una iniciativa del centro con la ANNP. Finalmente la ANNP licitó y pagó esa obra. Y el año pasado y este año se están terminando los derrocamientos de 13 pasos rocosos de Asunción al Norte, que es una iniciativa privada de la empresa LHG.
que es una empresa de capital brasilero. Un plan general trabajado con el sector público que esté sobre la mesa, que esté en análisis. Recuerdo que había un paquete interesante e importante, Bernd. Estamos hablando obviamente de inversión. En general, ¿eso quedó ahí? ¿Siguen trabajando? ¿Cuál es la perspectiva en ese sentido? Totalmente, eso se sigue trabajando. Tenemos agendas prácticamente periódica, ¿verdad? Una semana estamos CIH, Comisión del Acuerdo con Cancillería, otra semana estamos con Marina Mercante, luego en OPC, estuvimos en la Comisión Nacional de Logística con el MIC, estamos participando del Consejo Empresarial con el presidente mismo, que fue la semana pasada en Burgo-Villarova. Entonces hay muchos foros muy periódicos en los cuales estamos tratando los temas de hidrovía, y obviamente la hidrovía es el cordón umbilical de la economía paraguaya. Y nosotros tenemos que garantizar de que la hidrovía funcione de la mejor manera y que no reste competitividad al producto paraguayo. Entonces estamos trabajando en un plan, no le quiero llamar plan maestro porque es algo un poco más ejecutivo que eso, pero sí queremos tener como un marco legal y un marco técnico sobre el cual trabajar la hidrovía, sobre todo lo que es confluencia hasta APA. Entonces hoy estamos con estas licitaciones del MOPC que tienen un alcance limitado, vamos a decir, funciona, pero podríamos hacer mucho más. Entonces lo que vamos a presentar al gobierno en las próximas semanas es ya un plan de cómo vemos el mantenimiento y mejoramiento del tramo de confluencia del río APA en los próximos 2, 5, 10 y más años. Clarísimo. Un poco más estructurado. Bernd, mencionabas también lo de la situación internacional, sobre todo con el petróleo, el impacto de incidencia. Si de alguna manera hicieron una evaluación también en estos meses clave que se suscitaron justamente estos eventos y que siguen la incertidumbre, pero ya con visos de alguna manera de solucionarse, ¿hubo un resentimiento, un impacto en la dinámica del comercio exterior, importación, exportación, o no hubo un resultado significativo en materia de incidencia? Bueno, las cargas se siguieron transportando, pero obviamente acá el sobrecosto lo absorbe finalmente la carga. Sí. Entonces, si bien el armador tiene el costo directo, eso de alguna forma u otra se refleja en los fletes y eso obviamente paga finalmente el exportador, el importador de la carga. Entonces estamos de cierta forma impactando el precio final de los productos, lo cual no es lo más deseable. Pero como fue un aumento tan exponencial, no había forma de absorberlo. En parte termina absorbiéndolo el armador, pero en gran parte termina absorbiéndolo la carga final. Entonces es un problema. La línea de combustibles es la principal línea de costo para un armador fluvial. Estamos hablando de entre un 40 y 60% del costo de cada viaje es combustible por encima de la mano de obra. Entonces el impacto es directo, no hay forma de evitarlo. Las perspectivas con con estos anuncios que se hicieron a nivel internacional es de que de alguna manera ya tenga incidencia en la cotización del petróleo para la baja, ¿o cómo lo están manejando desde CAFIMBAR? Sí, esa es la idea. De hecho, si vemos estos últimos días ya se vio un poco afectado para abajo, no es muy significativo aún, pero sí, como hay mucha especulación detrás de esto, como es cualquier tema de precios internacionales, siempre hay mucha especulación detrás, pero sí se notó ya un leve impacto para abajo. Si se concreta el acuerdo, obviamente esperamos que los niveles bajen a lo que fue el último trimestre del año pasado, ¿verdad? Que vuelva a bajar a 700, 800 dólares el cúbico como solía ser, ¿verdad? Entonces, no es la primera vez ahora que llega a estos picos, ya hubo eventos puntuales, vemos los últimos 15, 20 años donde llegó a estar a estos niveles, pero no son picos que se mantienen a lo largo del tiempo. No es sostenible porque realmente hay mucha oferta y creo que no hay una forma objetiva y racional de mantenerlo a estos niveles por tanto tiempo. Aquí en mesa tengo una información, Bernd, que no quiero dejar de preguntarte sobre esta inminente adjudicación de la nueva concesión de la vía navegable troncal en Argentina. ¿Esto ya se concretó? ¿Cómo está? Y sobre todo, si va a tener algún tipo de impacto, que lo analicen también desde el Centro de Armadores.
Bueno, el punto principal, nosotros realmente ahora no entramos en la discusión y las denuncias que existen entre las empresas que están concursando, que son DEME y Jan de Nul. Sabemos que hay muchas denuncias internas y una puja interna ahí por la adjudicación. Obviamente es una obra sumamente trascendental, multimillonaria. Ambas empresas son empresas conocidas en el rubro, no son empresas improvisadas. Entonces por ese lado no hay muchas dudas de nuestro lado. Sí, el principal punto para nosotros siempre es cuánto se va a cobrar del peaje, ¿verdad? El peaje es el principal punto de discusión, ya que venimos pagando hasta ahora $1.30 por tonelada de registro neto. A nuestro criterio sigue siendo un valor extremadamente elevado para la contraprestación que hay, que para nosotros es prácticamente nula, ¿verdad? Hay muchas discusiones detrás del peaje, cuánto es realmente el tonelaje total que pasa por el tramo, cómo se dividen esos costos, cuáles son las intervenciones reales en las boyas, por qué existen tantas boyas. Hay muchas boyas que están mal posicionadas, que no ayudan a una navegación más segura. Estábamos con las discusiones de las dimensiones de las embarcaciones que no se revisan en más de 30 años, y obviamente las tecnologías avanzan, la navegación mejora, la gente está más capacitada, tenemos mejores herramientas informáticas para navegar de forma más segura, y no nos parece coherente no avanzar en esta dirección de revisar las dimensiones, ¿verdad? Es lo mismo que plantear que sigamos moviendo nuestra carga terrestre en carreta, ¿verdad? Sí. En carreta tirada a bueyes, te hablo, ¿verdad? No sería posible, sería totalmente improcedente. Y obviamente Paraguay tiene que entrar en discusiones ya de bitrenes, de tritrenes. Estuve viendo la vez pasada que en Australia es el país líder en lo que es transporte terrestre, que tiene hasta 6 acoplados, son trenes terrestres, ¿verdad? ¿Y por qué no apuntar al mejor estándar? Porque siempre ver paso a paso y no ver más allá del bosque, ¿verdad? Es un poco lo que siempre me pregunto. Y lo mismo en la hidrovía, la hidrovía da para navegar con embarcaciones mayores con seguridad, que es lo que nosotros estamos empujando. No es un planteamiento de duplicar el convoy, sino es simplemente la discusión de agregar 4 barcazas jumbo a un convoy de 12, en vez de navegar con 12 barcazas, navegar con 16, una fila más de barcazas, son 15 metros más de ancho. Entonces no es una discusión de duplicar, ¿verdad? Entonces no realmente se está extendiendo mucho y se vuelve una discusión más política que técnica, que es lo que nosotros tratamos de evitar siempre. Bernd, la inversión que hace el sector sigue siendo importante en materia de ir sofisticando la flota, independientemente de la parte de infraestructura, pero sobre todo estoy hablando de las embarcaciones, capital humano, etcétera. Totalmente, todos los años hay colegas asociados del centro que siguen invirtiendo en embarcaciones nuevas. El año pasado se incorporaron más de 10 remolcadores. Este año van a llegar entre 15 y 20 remolcadores nuevos a la hidrovía. Más de 400 barcazas van a llegar también este año. Entonces la capacidad de transporte sigue aumentando. Tenemos un crecimiento exponencial de lo que es mineral de hierro de Brasil y de Bolivia, lo cual para nosotros es sumamente interesante porque entran jugadores al ruedo. No es ya solamente una hidrovía de Paraguay y Argentina, sino ya es una hidrovía de Bolivia, de Brasil, que finalmente ese es el espíritu del Tratado de Hidrovía, que los 5 países usen a la hidrovía como una carretera común, ¿verdad? Una carretera acuática, y que los 5 países puedan explotarla y transportar sus productos con eficiencia. Entonces vemos con buenos ojos que siga creciendo el volumen. Nuestra meta regional es duplicar la hidrovía en los próximos 5 años. Hoy estamos moviendo cerca de 25 millones de toneladas. Este año vamos a volver a romper ese récord de 25 millones de toneladas. Esperemos llegar a los 26 o 27 millones de toneladas transportadas anuales en la hidrovía. Y es algo que tiene que llegar a cerca de 50 en los siguientes años. Entonces hay mucho por hacer. Obviamente la discusión de los costos, de los peajes, las dimensiones máximas, todo lo que es habilitación de prácticos y vaqueanos, no discriminar los requerimientos entre las banderas de la hidrovía, las oportunidades laborales a los 5 países. Entonces hay muchas discusiones sobre la mesa que aún no están solucionadas, y bueno, es algo que el centro siempre está impulsando. Bernd, agradecerte tu tiempo, que tengas un excelente día. Gracias a ustedes, que estén bien. Gracias. Era Bernd Günther, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos CAFIN, hablándonos sobre el escenario, las perspectivas y los desafíos del sector fluvial aquí en Paraguay.
Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía MIB, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.